ayer fuera un día muy gratificante para todos vosotros. Ahora vamos a comenzar con la segunda jornada del Congreso y empezamos con la mesa redonda que se llama Me aburro. Nos van a hablar Miguel Ángel Talavera, Inma Vico y Jennifer Lam. Bueno, no sé si me escucháis sin micro. Sí, perfecto, pues entonces así mejor, porque yo con el micro me lío bastante. Bueno, buenos días, bienvenidos a esta mesa que debería llamarse Me duermo, me aburro. Las 9 de la mañana es una gran hora para hacer una presentación, entonces agradeceros sobre todo el interés que mostráis por estar aquí a estas horas, cuando a estas horas perfectamente se podría estar en cama tranquilamente. Vamos a hablar de algo súper interesante que cuando María lo dejó caer así hace un año, a mí me llamó tanto la atención que acabé dándole vueltas a la posibilidad de vamos a profundizar un poco en el tema del aburrimiento. Sí es verdad que era un tema que ya era recurrente en algunas esferas en las que habíamos estado trabajando con otras personas, pero este fue el momento ya clave para decir, venga, adelante, vamos a profundizar un poco más en este tema que es recurrente. Y os digo por qué es recurrente, porque yo trabajo en una unidad de hospitalización aguda. Y una de las cosas que siempre pasa cuando llegan los lunes, que cuando vuelvo, lo primero que dicen los chavales o la gente que está allí ingresada es qué aburrimiento, sin terapeuta ocupacional este fin de semana ha sido aburridísimo. Yo al principio lo veía como joder, estamos igual, otra vez no sé qué, pero como era repetitivo constantemente todos los fines de semana cuando volvía, al final se acabó convirtiendo en una necesidad de buscar qué había por ahí, ¿no? Y hay un artículo súper interesante de un tipo que hace una revisión sistemática, perdón, un scoping, sobre unidades de agudos y el aburrimiento, que es esencial para para entender cuál es el tipo de aburrimiento que existe en esas unidades de agudos. Sinceramente, el aburrimiento en las unidades de agudos acaba convirtiendo en un tipo de aburrimiento que refleja más la falta de actividad, no cualquier otro tipo de aburrimiento. En esa línea, explorando, me llamó mucho la atención otros artículos y otras teorías que reflejan un poco el sentir de la gente, ¿no? Vivimos en un mundo que curiosamente está hiperconectado. Y sobre todo hay una teoría, que es la teoría de Zip, no sé si lo dice bien, que acaba en F, como Zip, con F, que es una teoría traída de la lingüística y las matemáticas, en las que dice que normalmente los seres humanos somos de pocas palabras e intentamos economizar palabras. ¿Todo va bien? No. ¿Está todo bien? No sé qué, es decir, esa necesidad de economizar palabras y de economizar números es la teoría de Zip, y curiosamente tiene mucho que ver con el aburrimiento, porque nosotros a lo largo de la historia nos vamos adaptando a actividades que luego nos aburren y que dejamos de lado y que volvemos a explorar para encontrar otras actividades. ¿Cuántas veces os ha sucedido que habéis dejado una pareja? Es que me aburres. O no es por ti, es por mí, porque me aburro. Es que es aburrido estar contigo. De una forma u otra, el aburrimiento está tan al orden del día que yo creo que desvalorizamos el significado de la propia palabra, ¿no? Y yo creo que ese es el punto a tener en cuenta como terapeutas ocupacionales, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que nosotros como profesionales jugamos siempre con lo significativo. Y lo significativo no es lo gratificante, sino lo significativo es lo simbólico. Y lo simbólico es lo que le da sentido a las cosas cotidianas que hacemos, ¿no? Cuando hemos perdido en los años esos de las crisis existenciales de la terapia, hemos perdido la actividad, hemos perdido el objeto como referencia, al final hemos acabado alineados haciendo una actividad por norma y por rutina, y ha generado aburrimiento de los usuarios y de los usuarios. También tengo que deciros que os voy a hacer un spoiler. Creo que el aburrimiento es un momento vital de motor para encontrar otras cosas. O sea, ya os estoy diciendo cuál es mi posición ante esta ponencia, para que no os pille desprovisto, porque hay mucha gente que lo vive como el aburrimiento como algo negativo, una falta de inquietud por la persona que hay que rápidamente restaurar. Y yo muchas veces digo, pues hay que aburrirse. Y lo digo yo en una situación en la que en la actualidad en vez de aburrimiento tengo desequilibrio ocupacional. Entonces, soy consciente de que en verano creo que me voy a aburrir de narices, y hay una cosa que le jode mucho a mi hermana, y perdón por la expresión que me jode, porque cuando llega el verano y pasamos juntos el verano, siempre ahí en Alicante tomando el sol, mi hermana siempre quiere hacer cosas, pero como no me ve, siempre quiere ir para un lado, para otro, no sé qué, y yo estoy agotado y digo, mira, no, vamos a la playa, no hacemos nada, es que me aburro. Yo no soy tu mono de feria, ¿no? Y que muchas veces el problema
vital de mi hermana, y eso lo digo aquí porque no la conocéis, es la inquietud por estar haciendo cosas constantemente para no aburrirse, ¿no? Cuando yo creo que el aburrimiento es ese punto vital, motor para arrancar, ¿no? Pero no sé si os ha pasado una vez que muchas veces os habéis encontrado en un vacío existencial cuando realmente os aburrís, ¿no? De repente aparece un agujero negro que te absorbe y tú dices, Dios mío, ¿hacia dónde voy a ir, ¿no? Y es que nada me gusta. No me gusta Netflix, no me gusta Prime, no me gusta salir a tomar una caña, no me gusta ver la televisión, no me gusta la ropa que lleva, no me gusta cómo me corto el pelo y al final acabas entrando en un aburrimiento existencial que más allá de aprovecharlo como algo positivo, lo vemos como algo totalmente negativo y que nos lleva a una dinámica totalmente absurda de hacer cosas de forma repetitiva y alineados, que es curiosamente lo que los terapeutas ocupacionales siempre intentamos evitar. Pero aún así, nosotros como no somos terapeutas, somos personas, pues acabamos en esa dinámica. Creo que hablar con vosotras. No tenía duda ninguna. Bueno, tenemos 2 horas y media, Celia. Sí. Pensador o aburrido. Claro, conocéis esta escultura, ¿no? ¿Alguien no la conoce? Levante la mano. Bueno, alguien no la conoce seguramente, entonces, ¿tú? ¿No la conoces? Esta figura es el famoso pensador de Rodin, ¿no? Claro, a nosotros nos lo han vendido siempre como el pensador, porque está en una actitud de pensador, ¿no? De hecho, físicamente, tiene esa mano apoyada sobre la mandíbula, que es, según nos han dicho, está creando algo tan maravilloso, ¿no? Que es el pensamiento, ¿no? Y en esa posición, que fijaros cómo cae la mano, ¿no? Que ya no es una mano que está así, sino que está así. Las figuras corporales, y sobre todo ayer los que vinisteis al taller de psicodrama, hablan mucho, y muchas veces una actitud corporal te está ofreciendo más información de la que realmente parece en el primer momento. Ayer, no está Jorge, vale, lo puedo contar entonces. Jorge Clavijo estaba volando los pósters y el pobre estaba sentado en una actitud de pensador delante de los pósters con su check sleeve, estaba así. Madre mía, no entiendo nada de este póster. Pero la actitud no era de valoración, la actitud era de pensador aburrido o de aburrido pensando, ¿no? Entonces, al final de la ponencia, me diréis si este es el pensador de Rodin o este es el aburrido de Rodin. Porque es más interesante decir que es el pensador, porque, claro, ¿qué es más positivo, pensar o aburrirse? Sinceramente. Vivimos en un mundo en el que pensar es súper creativo, súper dinámico, es como dinamizador. En cambio, aburrirse es totalmente negativo. Me aburro contigo, no quiero saber nada de ti, estoy aburrido, déjame que me estás aburriendo. Las connotaciones del aburrimiento en el léxico de nuestra cotidianidad es negativo y siempre un impacto que lo que provoca en la persona es déjame en paz, me generas tedio, me generas desesperación, me generas vacío, me generas todo, ¿no? Con lo cual muchas veces el problema no tanto está en el léxico sino en la capacidad para entender las palabras del aburrimiento. Fijaros, lo que os decía, vivimos en un mundo hiperconectado, de hecho somos la generación que más consume noticias, que más consume contenidos a través del móvil, que más consume contenidos a través de la televisión, pero aún así nos aburrimos. Y curiosamente nos aburrimos por la hiperconexión, es decir, eso es una pescadilla que se muerde la cola. Lo veníamos hablando esta mañana con el padre de Lucía, que los niños pequeños ahora con el teléfono móvil están conectados desde que nace prácticamente, ¿no? Y de hecho los padres se lo ponen para evitar que el niño se aburra y que esté totalmente entretenido. Pero claro, desde ese momento ya lo que estamos haciendo es generar una conexión rápidamente con una cosa que se llama saciar, ¿no? Tenemos ahí, por ahí dentro, en alguna de las partes de nuestro cerebro, una especie de recompensa cuando vemos imágenes, cuando vemos luz, cuando vemos contenidos que encima son totalmente relevantes. De hecho, hay teorías que hablan de que el aburrimiento se desaparece cuando lo que aparece es el cotilleo. ¿Por qué Sálvame triunfó tanto? Porque despertaba esa sensación de necesidad de conocer el mundo que rodea de los famosos, que se nos escapa y los idealizamos por ser famosos, y nos enterábamos de todo, de su desavenencia, de sus ligues, de sus romances, de su no sé qué. Y eso despertaba tal necesidad de combustión que era como pegarse un chute de adrenalina o comer 25.000 cajetillas de chocolate, ¿no? Que despertaba tal sensación que la amígdala empezaba a funcionar y empezaba a generar una sustancia química que generaba ahí una sensación de placer y que evitaba el aburrimiento. De hecho, pensar, ¿no? Cuando esperáis al médico, lo primero que hacemos es sacar el móvil. Cuando estamos en una parada de autobús, lo primero que hacemos es sacar el móvil. Cuando estamos tomando café, lo primero que hacemos es sacar el móvil. Es decir, de una forma u otra estamos experimentando la necesidad
una cosa que se llama móvil que nos genera el contacto con una puerta súper abierta, en el cual estamos recibiendo un chute constantemente de adrenalina y muchas veces ni tan siquiera vemos. Yo ayer en el avión venía una persona que iba haciendo un scroll con el dedo en su móvil que era flipante, o sea, iba viendo contenido y de repente hacía el scroll rápido y paraba y volvía porque había visto una foto de mi dirección en el segundo que le gustaba, ¿no? Es una opción brutal. Y esa es una de las grandes novedades que nos genera el mundo de la hiperconexión. Claro, si es así, ¿por qué nos aburrimos? ¿Por qué seguimos aún pensando que lo que nos gusta, que lo que tenemos a nuestro alrededor nos sigue aburriendo? De una forma u otra, el problema es cómo entendemos el aburrimiento, ¿no? Que yo creo que en nuestra cabeza formal, donde nos han enseñado sobre todo conceptos religiosos, ¿no? La culpa y que el aburrimiento y la pereza es malo, pues vivimos en un mundo en el que eso, más allá de explotarlo a nivel positivo, lo explotamos como algo negativo, ¿no? Porque vivimos en una cultura en la que, quieras o no, nos han dicho que el aburrimiento es malo. No tienes que aburrirte, tienes que estar haciendo 1000 historias, siempre a la vez, ¿no? Y en este momento, no consideramos que a lo mejor el aburrimiento es una señal, ¿no? Es decir, igual que nos duele el estómago, igual que nos duele la cabeza, igual que nos duele un pie, o nos duele el alma, pues el aburrimiento también podría ser una señal, pero en cambio en verlo de forma positiva lo vemos de forma negativa. Porque de hecho realmente, según las definiciones, o según las máximas definiciones, el aburrimiento es esto, es decir, cuando no soy capaz de implicarme en nada, cuando aparece el aburrimiento. Porque curiosamente vemos al aburrido como algo negativo en vez de verle como algo positivo o algo relevante dentro de nuestra dinámica a nivel laboral, ¿no? Y yo creo que ahí los terapeutas, y ayer nos representaba muy bien María, ¿no? El que iba con el ukelele, ¿no? Ese es el terapeuta que evita que la gente se aburra. Es decir, el que está todo el rato incentivando a la gente, y es que si yo fuese usuario estaría agotado. Entonces, claro, yo muchas veces en la unidad de trabajo las enfermeras dicen, deberías hacer más intervenciones grupales. ¿Para qué? Pues cuando no se aburran. Pues ahí los tenéis vosotros. Muchas veces, y las personas ingresadas dicen, es que entre ahora y ahora me aburro, ¿pero por qué? ¿Tenéis mil cosas que hacer? No, es que estando en mi casa. Estamos hablando ya del valor simbólico, pero tienes a tus compañeros para hablar, tienes ahí un montón de juegos de mesa, tienes un montón de actividades. Sí, pero es que cuando estoy contigo me divierto, claro, yo soy como de feria, entonces no soy el terapeuta, ¿no? De una forma u otra yo creo que la visión que tenemos que tener como terapeutas es, no podemos estar dando siempre esa pantalla de scroll que le damos a nuestras personas con las que trabajamos, porque al final acaban convirtiéndose en algo que ya tienen incorporado y de lo cual se aburren. Si os acordáis, al principio de todo esto empezaba hablando de la norma de CIP. Cuando tú eres capaz de instaurar un grupo de actividades, las manejas, generas que esas actividades tengan el mínimo esfuerzo y a partir de ahí te aburres. Como una dinámica en la que el ser humano está preparado y diseñado para que siempre haga lo menos posible durante un tiempo concreto. Cuando te acabas generando esa dinámica, te acabas aburriendo. Lo de las parejas, típico, ¿no? No es tu problema, es mi problema y yo estoy aburriendo dentro de la clase. De una forma u otra, las diferentes teorías que explicaré la próxima son estas, ¿no? Yo creo que claramente tenemos la psicología más pura y dura, las corrientes más motivacionales, las más existenciales y las más ontológicas. Y de hecho ahí tenéis en la parte de la derecha, la parte central como tiene el aburrimiento, ¿qué implica, ¿no? El aburrimiento? Si os dais cuenta, en todas aparece la actividad no logra captar la atención, refleja una crisis de significado, la actividad no ofrece desafío, o la rutina, control o alineación. De una forma u otra todas tienen un eco común, que el aburrimiento lo están viendo como algo vital dentro de la persona. Pero ninguna lo está viendo desde el punto de vista ocupacional, porque claro, si os dais cuenta, todos son profesionales que no son terapeutas. Sería chulo hacer una ponencia sobre psicología, pero es que este no es el caso, somos terapeutas ocupacionales. Es decir, jugamos con los roles, sí. Jugamos con la iniciativa, sí. Jugamos con la motivación, sí. Pero es que realmente nuestra motivación central disculpad, es lo que saca de ahí. No, es broma. Ayer me aburría. Pero es que nosotros somos terapeutas ocupacionales. Somos terapeutas del desempeño ocupacional, de la ejecución, de la participación, del compromiso. Entonces estas teorías vienen muy bien para explicar realmente si nos quedamos en marcos más de referencia psicológicos y menos desde el desempeño ocupacional. Con lo cual, ahora empieza la penuncia de terapia ocupacional. Fijaros, os quiero mostrar las diferentes formas del aburrimiento que desde la parte psicológica vienen y que nos vienen muy bien para identificar nuestras actitudes corporales. Y fijaros, es que hay diferentes formas de aburrimiento. ¿Creíais que no? Pues sí, hay diferentes formas de aburrirse en el día a día. No es lo mismo aburrirse de ver la televisión y estar constantemente zapeando que ese vacío existencial que tienes cuando te aburres y no sabes lo que hacer, ¿no?
La primera de ellas es el indiferente, ¿no? Y esa yo creo que todos lo hemos hecho. Tenemos de fondo la televisión, pero seguimos con el móvil. De una forma u otra es como, ¿qué haces? Pues tengo de fondo la tele que me está entreteniendo, ¿no? Y de una forma u otra es una necesidad que tenemos para desconectarnos en muchas ocasiones. Luego está el aburrimiento de calibración, que es este que tienen los niños que están pensando constantemente en cosas súper curiosas que están abstraídos. O sea, es que tú le ves y está como soñando despierto, ¿no? Yo muchas veces sueño despierto y reconozco que es una fase de aburrimiento porque tengo un hueco y digo, vamos, me voy a aburrir. Y de repente me pongo a crear en mi cabeza una fantasía que dice, esto puede ser maravilloso, ¿no? Si se lleva adelante. Que es creativa, además, en fin. Luego tenemos el aburrimiento de búsqueda. Estas son las típicas clases de modelos y marcos de referencia teóricos que pasáis todos por la vida que de repente dices, no sé qué me está diciendo, es que yo estoy aburridísimo con esto. Y ves a María que sigue creando, pues el modelo automático humano. Aún queda una hora y media, madre mía. Vale, ese es el aburrimiento por búsqueda. ¿Por qué? Porque es que lo que te está ofreciendo María, cualquier persona, no te ofrece tanto chicha como si te estuviesen hablando de, pues mira, en la isla de las tentaciones, ahí es el rollo no sé quién con no sé quién, porque eso es despierta una calibración que te activa, ¿no? Y que yo creo que en ese sentido sería muy idóneo para explicar los modelos de referencia y los marcos. Y luego tenemos el aburrimiento reactante. Yo creo que esto todos los profesionales que están aquí, que están enchufados al ordenador porque tienen miles de trabajo, es lo que tienen, ¿no? Yo muchas veces digo, ¿para qué raíces me meto en esto? Y ese punto de pensamiento es aburrimiento, porque ese aburrimiento te lleva a estar alineado constantemente haciendo algo que realmente te motiva, pero que al final te acaba cansando, ¿no? Y dices, madre mía, Dios mío, me quedo en el espacio puro, Dios mío, que estoy ahí curando. Cualquier cosa que haya a tu alrededor te genera un malestar de narices, ¿no? Porque realmente estás en ese proceso de creación, pero a la vez estás aburrido porque dices, me gustaría estar tomando el sol, un espejo en la playa, jugando al baloncesto, jugando al pádel, pero tienes que estar ahí delante de los demás. Y luego tenemos a Jorge Clavijo. ¿No os llama la atención ese lateral? ¿A qué se parece ese lateral? ¿Os acordáis de la primera imagen del pensador de Rodin? Fijaros, ese es el aburrimiento apático. Pero ¿qué es lo que cambia el aburrimiento apático del pensador de Rodin? Fijaros la mano cómo está. Es una mano caída, ¿no? No es una mano abierta. Fijaros cómo está la mano sobre la cabeza. No es una mano que esté sujetando la cabeza, sino que está aguantando la cabeza. Es decir, cuando tú piensas, te pones en una situación de, pues mira, qué interesante, ¿no? Cuando muchas veces me dicen, cuando alguien está así en tu charla, es que está interesante la charla, pero cuando está así, es que está aburrido. Pues fíjate, ahí en este caso, Jorge Clavijo estaba ahí como diciendo, me está tocando hacer aquí. Estas son las diferentes formas del aburrimiento hasta la parte de la psicología y son súper interesantes. Y no creo que tengamos que desecharlas, sino yo creo que tenemos que ser conscientes de que tenemos que hablar de ellas, ¿no? Porque de una forma u otra estas nos enseñan a reconocer la identidad de todas las personas que están en un mismo sitio, ¿no? Y sobre todo si trabajáis con personas, estas las vais a ver constantemente, ¿no? En las unidades de hospitalización aguda aparece mucho el aburrimiento por búsqueda y porque no interesa muchas veces lo que te están diciendo, ¿no? Y el terapeuta ocupacional, la terapeuta ocupacional te está hablando de lo importante que es hacer una tortilla francesa y tú estás diciendo, mira chaval, me quiero ir de alta o tengo mis alucinaciones y me están entreteniendo más que lo que tú me dices, ¿no? Por lo cual muchas veces nos encontramos con ese aburrimiento de búsqueda por la falta de existencia de algo. ¿Cómo los terapeutas ocupacionales o las terapeutas ocupacionales vemos esto? Pues como señales adaptativas. Yo creo que aquí en este caso estos tres autores nos despejan claramente la duda que os decía y hacen que el posicionamiento de él o de la terapeuta ocupacional sea mucho más potente que si lo vemos como algo en la cual el aburrimiento es totalmente negativo. Y aquí es donde reside nuestro potencial, ¿no? Creo que somos coartadores del aburrimiento. En muchas ocasiones cuando una persona con la que estamos trabajando nos manifiesta ese aburrimiento, por la propia inercia nos sale, ¿no? Como venga, vamos a hacer cosas, y que te apetece hacer y no sé qué, déjale que se aburra, ¿no? Siéntate con él y que te exprese porque se está aburriendo. A lo mejor el mejor momento es la mejor escucha, porque muchas veces cuando no lo tiene aquí el aburrimiento y lo exterioriza al exterior, de repente le acaba de dar una forma y acaba de encontrarle sentido. Perdonad porque os hablo de los zurullos, sé que me vais a matar, pero es que esta semana en la unidad de agudos hemos estado hablando de zurullos, ¿no? Y diréis, ¿qué tiene que ver un zurullo? ¿Sabéis lo que es un zurullo, no? Cuando tú vas a cagar, y perdonad por la expresión, lo que sale es un zurullo. Y hay zurullos que son muy bonitos, zurullos que tienen forma, y luego hay zurullos que son totalmente ¿cómo se dice? De diarrea, ¿no? Entonces, en este caso, muchas veces el zurullo es lo chulo, ¿no? Y muchas veces cuando alguien planta un zurullo, está plantando un señor zurullo, no está plantando una diarrea. Con el aburrimiento sucede igual. Muchas veces cuando uno se aburre y saca al exterior esa forma, acaba de definir cuál es el aburrimiento y por qué se está aburriendo.
Porque mientras está en el inconsciente, es muy difícil que nosotros como terapeutas sepamos interpretar cuál es ese aburrimiento. O somos capaces de identificar las diferentes formas que se nos puede escapar muchas veces, o si no, tendremos que saber escucharles, porque de una forma u otra, cuando alguien te expresa realmente cómo es su fluido de aburrimiento, es cuando es capaz de verlo. Y es cuando la persona también es capaz de ver cómo es su aburrimiento. Si es un aburrimiento más por necesidad vital de estar haciendo cosas, si es un aburrimiento existencial, si es un aburrimiento por rendimiento, si es un aburrimiento por alineación. De una forma u otra, yo siempre trabajo con la idea de que lo mejor es sacar esa sensación al exterior. Porque cuando tú estructuras una idea, es más fácil poder trabajar con ella, ¿no? Una idea, una acción, una ejecución, una tarea. En este caso, fijaros, ¿por qué si manifestamos que el dolor, el hambre, son reacciones humanas que indican una señal? Y en cambio el aburrimiento lo vemos como algo negativo. Realmente el aburrimiento lo que indica es ese desajuste en la actividad del ser humano, en el cual una persona por algún motivo X realmente se está aburriendo. Y ahí entraríamos como terapeutas ocupacionales de la psicología a hablar de su motivación, de su iniciativa, y por qué te despierta esto, ¿no? Pues muchas veces nos olvidamos de que realmente el aburrimiento en estos contextos, en estas situaciones, tiene que ver con la participación ocupacional. Y ahí sí que no tiene que ver con la motivación y con la iniciativa. Lógicamente, esos dos conceptos van a estar ligados al desempeño de las personas, porque las personas no son terapia ocupacional de 4 a 5 y psicología de 6 a 7. Pero lógicamente, cuando tengamos que tener esa interpretación, ese razonamiento teórico, a lo mejor sería mucho hablar de compromiso ocupacional o de participación ocupacional o incluso de actividades significativas, porque son las que realmente nutren nuestro cuerpo teórico de la disciplina. Y fijaros, aquí en este caso el aburrimiento de la terapia ocupacional puede estar motivado por estas 4 cosas: una eliminación, una restricción, una falta de control o una exclusión social. Y estos conceptos, que son nucleares de la disciplina, van a ir ligados sobre todo a una situación que es no tengo que hacer nada. Una persona que se aburre, lo primero que manifiesta es no tengo ganas de hacer nada. Ganas de hacer, curiosamente, actividad. O no me apetece hacer nada. O no tengo nada que hacer. Si os dais cuenta, cuando alguien nos dice que se aburre, tenéis que saber si lo que se está diciendo es no tengo ganas, no me apetece nada, o no sé qué hacer. Si os dais cuenta, son 3 posiciones muy diferentes, que hablan de acción, y que cuando eres capaz de escucharlo y no solo oírlo, que no solo que te entre por aquí y salga por aquí, sino que lo oyes, lo interpretas y lo sacas, vas a saber si tiene que ver con un desajuste, con una falta de equilibrio o sobre todo con una alineación ocupacional. Y en este caso, fijaros, qué curioso, porque los 4 grandes niveles del aburrimiento se pueden catalogar en esos que os decía. Y fijaros, principalmente el déficit ocupacional es aquel que se provoca en las unidades de hospitalización agudas, en las que, o en dispositivos cerrados, alineados, en los cuales la persona, por la propia inercia, de no estar en su domicilio, acaba generando una falta de actividad que son significativas. No gratificantes, porque hay muchísimas que son gratificantes, pero simbólicas para él, para ella. Ver Netflix de 8 a 9 de la noche, y salir a pasear con su perro. De una forma u otra, ese déficit ocupacional se manifiesta porque estás fuera de tu entorno. Nos encontramos con esa parte de alineación ocupacional, que tiene que ver sobre todo con aquellas personas que de una forma u otra van a sentirse en riesgo de exclusión. Todas aquellas personas que han sido movilizadas por algún tipo de desastre natural, por algún tipo de conflicto de guerra, o que incluso están en una situación de exclusión social, van a tener esa sensación porque lo que les ofrece la actividad es más de lo mismo. Y al final acabas encontrándote con esa ausencia, con ese vacío que genera ese aburrimiento. En cuanto al desajuste ocupacional, van a ser todas aquellas personas que por algún motivo han tenido algún tipo de problema de salud que ha generado que haya una ruptura temporal, pero que realmente el problema del aburrimiento no es porque no pueda hacerlo. Yo me hago un esguince de tobillo y no puedo jugar a pádel. De repente las horas de pádel que jugaba y que eran como 3 a lo mejor al día, pues acaban conviviendo en 3 horas en las cuales no sé qué hacer. Pero sé perfectamente que cuando se me pase el tobillo voy a seguir jugando a pádel. Y luego tenemos la última, que a mí es la que más me gusta, quizás también un poco por mi influencia de la salud mental, que es el aburrimiento existencial, que es este en el cual digo, madre mía, ¿cómo puedo resolver lo que me está sucediendo? Y ese aburrimiento existencial viene motivado muchas veces por las grandes crisis personales que tenemos, no solo a nivel emocional y psicológico, sino también a nivel de desempeño ocupacional, ¿no? Muchas veces nos aburrimos de lo que hacemos. Y el que no lo haya pasado se está dando engañado, porque al final lo que haces, según la norma de CIP, al principio, te acaba aburriendo, porque la norma de CIP dice, cuando
O sea, si tienes que hacer esto, vas a ser más feliz haciendo esto. Cuando haces esto, ya has consolidado y te aburres de hacer esto. Necesitas volver a reajustarte y volver a hacer esto. Pero es que como esto es cíclico, volverás a hacer esto y te volverás a aburrir. Entonces, de una forma u otra, el aburrimiento existencial va a llegar en los periodos en los que me aburro. Hay gente que deja parejas cada 5 años porque se aburre, vuelve a tener un periodo de latencia y basal, vuelve a engancharse con otra pareja con otros 5 años y de repente cuando se acaba esa fase de enamoramiento, que es la química de la relación de los 3-5 años primeros, acabas entrando en un bucle de aburrimiento porque lo que viene de atrás es rutina. Pero es que la rutina, aparte de ese aburrimiento, es la lógica que nos estructura el día a día. Y muchas veces la gente no está acostumbrada a esa sensación, porque necesita ese scroll de parejas, ¿no? Necesita ese subidón de adrenalina para entender que cada 5 años va a ser feliz, va a disfrutar de narices, está al máximo y cuando llega a aburrirse acaba dejando las cosas. De una forma u otra, yo creo que el aburrimiento no es algo que tenemos que eliminar. No solo de la vida de las personas con las que trabajamos, sino incluso de nuestra propia vida. Porque el aburrimiento no va a ser una experiencia y en esta vida nosotros somos capaces de poner experiencias a todas las personas con las que trabajamos, ¿no? Nuestro trabajo en el fondo no es solo mover el brazo, sino que la persona adquiere una experiencia cuando mueve el brazo. No solo es capaz de hacer una dinámica grupal en la que estén combinados a hacer una actividad dinámica en la que jueguen al fútbol o demás, sino que es vivir una experiencia, que la persona se sienta parte de algo. De una forma u otra, podemos tener un marco, de hecho incluso como un modelo práctico del aburrimiento en terapia ocupacional, porque de una forma u otra lo primero que aparece en una persona que se aburre es ese desajuste de la actividad. De ahí surge el aburrimiento. Es decir, acordaros, la norma de CIP, de repente hago todo esto, pero de repente como minimizo por norma, esto es cuando llega el propio aburrimiento. Y a partir de ahí surge el aburrimiento, porque esto ya no me llega. Esto es tan pequeño y tan minúsculo que ya no me llega, ya no colma mis expectativas. Y a partir de ahí pueden ocurrir dos cosas. O pasar a la pasividad o a la alineación, es decir, no sé qué hacer, o verlo como un momento de exploración. El segundo punto es el más bonito, el más dinámico, el más humanista, pero es el que más cuesta. Porque eso implica sentarte y ser capaz de escucharte. Y en muchas ocasiones, ya nosotros como terapeutas ocupacionales no nos escuchamos, ¿no? Porque estamos en una dinámica de desequilibrio ocupacional. Pero incluso a los usuarios, a las personas con las que trabajamos, les cuesta más aún. Porque son personas que en un momento determinado han pasado de la salud al problema de salud. Y ha generado un cambio radicalmente abrupto que en un momento determinado ha provocado que hasta ni yo mismo me aguante. Ni encima me estás pidiendo que cuando me aburra piensa por cuál sea el motivo, ¿no? Esa parte existencialista de las actividades es la que nos va a manejar y la que nos va a dar esa potencialidad. Fijaros qué curioso, hemos explicado el aburrimiento desde las diferentes teorías, pero mirad qué bonito, ¿vale? ¿Por qué los terapeutas ocupacionales no somos capaces de mostrarnos dentro de esta tabla, ¿no? ¿Por qué los modelos psicológicos son los que más nos incorporan al aburrimiento? Porque vivimos en un mundo medicalizado y psicologizado. Y ahí disculparme por la situación, sé que son conceptos inseparables. Y afortunadamente tenemos nuestra formación en la propia carrera. Pero es que en la formación de nuestra carrera también tenemos un 80% de teoría y de práctica en la disciplina. Y solo un 20% de la psicología y de la medicina. Con lo cual, recurrimos a ese 20% para explicar el aburrimiento, pero desechamos ese 80% para explicar el aburrimiento. Y eso no significa que no lo expliquemos desde la parte de la falta de motivación, sino que incorporemos a nuestro léxico de la disciplina no solo un marco de referencia teórico, biomédico, psicológico, sino un marco de referencia desde el desempeño ocupacional. Porque fijaros qué interesante cuando hablamos de que el aburrimiento es un desajuste entre persona, ocupación y significado. Curiosamente somos capaces de enganchar los tres conceptos nucleares de lo que es el desempeño ocupacional y lo que es la ocupación. Desde mi punto de vista, y os lo muestro, la ocupación es el conjunto de actividades que tienen un significado, que se realizan en una cultura y que me identifican y me diferencian del resto. Con lo cual, de una forma u otra, si soy consciente, acabo de encontrar que el aburrimiento para un terapeuta ocupacional desde su interpretación no es más que un desajuste en el desempeño ocupacional. Pero no es algo negativo, todo lo contrario, es algo productivo. Porque si recordáis la norma de CIP, acabamos de encontrar el efecto clave para reconocer que cuando una persona se aburre es porque ha llegado a un punto en el que controla tanto y minimiza tanto su concepto de ejecución que acaba convirtiéndolo en algo que ya no necesita y que necesita volver a controlar otro diferente. De una forma u otra, desde mi punto de vista, creo, y desde el punto de vista de otros pensadores de terapia ocupacional, considero que el aburrimiento es saber identificar aquellos momentos vitales y saber reconducirlos. Porque en muchas ocasiones, cuando tú eres capaz de aburrirte,
de forma clara, eres capaz de crear y eres capaz de desarrollar. O si no, ¿cómo creéis que surge este congreso? ¿No? Es decir, surge de unas mentes pensantes que en un momento determinado están aburridos de escuchar siempre lo mismo y necesitan otras cosas que les generen motivación. Es decir, no quiero escuchar esto, ya estoy escuchando esto, pero esto me aburre, necesito que el congreso que ese programa en Málaga sea esto, porque cuando lleguemos a esto cambiaremos la norma del tipo, ¿vale? Pensador aburrido, porque ya tenemos a Jorge Clavijo ahí sentado. Y fijaros una cosa, el pensador de Rodin es la obra mater de Rodin. Pero, ¿y sería lo mismo si dijéramos el aburrido de Rodin? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el aburrido tiene una connotación tan negativa que genera que no nos interesaría tanto. Fijaros una cosa, pero hay dos cosas muy curiosas. Pensar mientras estás aburrido es creativo. Y aburrirse para necesitar pensar también es creativo, con lo cual Rodin la clavó, porque nos estaba mostrando el pensador realmente aburrido. Muchísimas gracias por...